Juan, y así nos arrancamos en esta noche. Vamos a leer algunos versículos, es más, vamos a leer del capítulo 18, del 1 al 11, y luego ya se van a poner muy atentos a la palabra de Dios. Como Jesús hubo dicho estas cosas, se salió con sus discípulos tras el arroyo de Cedrón, donde estaba un huerto, en el cual entró Jesús y sus discípulos, y también Judas, el que le había de entregar, o el que le entregaba. Sabía o conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se juntaba ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de ministros, de pontífices, de los fariseos, vino allí con linternas, antorchas y bien armados. Qué interesante lo que está diciendo aquí. Venían armados hasta los dientes. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, subrayen, salió delante y les dijo: ¿a quién buscáis? Respondieron: a Jesús Nazareno. Dícele Jesús: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y como les dijo: yo soy, volvieron hacia atrás y cayeron en tierra. Volvióles pues a preguntar: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si a mí buscáis, dejen ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho: de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del pontífice y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. El vaso o la copa que el Padre me ha dado, no la tengo de beber, o no tengo que beber esta copa o este vaso. Ahí paramos, tomen sus asientos y vamos a tratar de aprender un poquito más acerca de este relato. Vamos a hablar del sufrimiento en el discipulado. Esto es muy importante que lo comprendamos. Vemos que el sufrimiento es una copa muy difícil de beber. Es muy difícil de beber, y más cuando vivimos en una sociedad que se encuentra totalmente gobernada por el placer y la inmoralidad. Por eso es difícil de beber esta copa. Vemos un mundo de publicidad por todos lados para que la gente disfrute del placer, para que la gente se embriague, para que usen drogas, para que la gente escape por un momento del dolor que produce este mundo. Y los escapes que el mundo ofrece, vean ustedes qué tipo de escapes nos ofrecen. La gente busca un tipo de analgésico que los duerma por un momento.
para tratar de escapar del dolor, para tratar de escapar de las penas, de los sinsabores, de las angustias, del dolor, pero lo ofrece por puertas fáciles. Buscan a algo o a alguien que por un tiempo les adormezca, los anestesie de su dolor para vivir un momento de felicidad. Pero al mismo tiempo, quiero que sepan algo muy importante en esta noche. Al mismo tiempo, muchos cristianos también buscan huir de la copa amarga que Dios nos va a entregar algún día en algún momento de nuestras vidas. Eso para mí es lo trágico del asunto. Tratamos de huir, y no queremos beber esa copa que el Señor Jesucristo bebió. Cada uno de nosotros vemos aquí el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que bebió hasta el fondo, completamente, el cáliz y la copa del sufrimiento que se requería para poder lograr el plan y el propósito de Dios más importante, de redimir al mundo del pecado. Todos los que servimos a nuestro Señor Jesucristo vamos a descubrir muy pronto, y quiero que en esta noche lo escuchemos perfectamente, vamos a descubrir muy pronto que no existe ninguna escapatoria o alguna escapatoria para poder huir de esta copa del sufrimiento. No se asusten, déjenme terminar el mensaje. Pero es necesario. Dijo Cristo que era necesario que el que venga en pos de mí aprenda a negarse a sí mismo. Es necesario. No hay escapatoria. Ojalá pudiera existir un escape, pero no lo existe. Para nuestro Señor Jesucristo significó angustia, profundo dolor, humillación, vergüenza, y mencione todas las cosas más bochornosas que le pudiera pasar a un hombre, y esto lo pasó en su crucifixión. Para nosotros puede significar muchas diferentes cosas, algunas difíciles de sobrellevar, otras quizás de carácter especial, pero la pregunta que Cristo le hizo a Jesucristo y la respuesta es precisamente lo que vamos a tratar de desarrollar en esta noche. La respuesta de Jesús fue: no he de beber esta copa o este vaso. Y vamos a ver que la respuesta es precisamente lo que nos lleva en esta ocasión para aprender más acerca de este tema. Porque su respuesta nos obliga a pensar y nos desafía a someternos. Y también no solamente nos desafía para someternos, sino que también nos manda a tomar y beber la copa que Dios
ha puesto enfrente de cada uno de nosotros. Hay una copa que tenemos que beber. Hay un vaso que tenemos que beber y está frente a nosotros, enfrente de cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque el sufrimiento forma parte de todas las personas que comienzan a seguir a Jesucristo. Y si no siguiéramos a Jesús, de todos modos íbamos a sufrir. Porque el sufrimiento es algo que le espera a los cristianos y a los no cristianos. Sin embargo, el sufrimiento de los discípulos de Jesucristo es totalmente diferente, completamente, y pudiéramos decir, es 100% diferente. En el mundo, para empezar, se sufre sin consolación, sin alguien que esté a tu lado para consolarte. Ese es uno de los puntos por los que digo que es totalmente diferente. Número uno, el sufrimiento de las personas que no sirven a Cristo también es porque los que no son cristianos sufren por sus pecados. Sufren sin consolación, sufren por sus pecados y nunca, escúchenme bien, aprenden como nosotros del sufrimiento. Ahí está la gran diferencia. Ellos no aprenden, nosotros sí aprendemos. Ellos no aprenden de los sufrimientos que experimentan o han experimentado. Sin embargo, nosotros experimentamos algo que es totalmente diferente porque aprendemos. Nos hace más fuertes, más templados, más conscientes de lo que nos espera, pero sobre todo nos fortalece y nos da ánimo para poder seguir adelante, porque es un dolor con consolación. Él nos consuela en todas nuestras angustias. Él está a nuestro lado para fortalecernos, para ayudarnos, para aliviar nuestro dolor y para darnos fuerzas para poder seguir hacia adelante. Algo que uno que no conoce a Cristo no tiene. Y eso es motivo de grande alegría, de grande gozo, de grande admiración, porque Cristo está siempre en nuestro entorno, a nuestro lado para ayudarnos y para fortalecernos. Él prometió que estaría siempre con nosotros. El sufrimiento es diferente porque para los cristianos Dios ha diseñado que el sufrimiento que nosotros atravesamos es por causa de nuestra formación, por causa de nuestro carácter, porque Dios está formando y se convierte en un sufrimiento que te va a hacer cada día una mejor persona. Una mejor persona. Y cuando Dios comienza a templar nuestro carácter y a permitir que el sufrimiento que estás atravesando ahora, en este momento a lo mejor, comienza a templar tu carácter, comienza a prepararte para la vida futura que nos espera al lado de Jesucristo. Y cuando tenemos nosotros todas estas herramientas, entonces vas a poder beber esa copa. Y la vas a aceptar con el gozo con el cual el Señor Jesucristo también
la aceptó, la recibió y la vivió. Pero quiero hacer un énfasis muy importante en esta noche. Y es de que nadie podrá graduarse de la universidad cristiana sin antes haber experimentado y aceptado el sufrimiento que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. En el libro de Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Juan 8, versículos 31 y 32. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído: escuchen, si vosotros permaneciereis en mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. La permanencia en el servicio, en la práctica, en la predicación de la palabra de Dios nos convierte en verdaderos discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Aquí nuestro Señor Jesucristo está ejemplificando la diferencia que es muy grande entre un cristiano y un discípulo. Aquí Jesús le habla a los que habían creído en Él. Ahora, si cualquiera de ustedes, dice Jesucristo, no me sigue, no carga su cruz, nunca podrán conocer realmente la verdad. Porque está hablándole a todos aquellos que habían creído en Él. Por eso, cuando mencionan Jesucristo, si creíste realmente en mi palabra, serás verdaderamente un discípulo. Pero si permaneces, si te mantienes, entonces te vas a convertir realmente en alguien que ha sido completamente liberado por Dios para poder permanecer el tiempo que sea necesario mientras estemos en esta tierra, sin desmayar. Pueden pasar 30, 40, 20, 50 años y tú permaneces en Él, porque te has convertido en un verdadero discípulo de Jesucristo. Y el que no me sigue, no carga su cruz, no va a poder conocer la verdad, porque solamente el que sigue a Jesús, solo los discípulos son los que son libres y conocen la verdad. Solamente. Digo esto porque hay muchos cristianos que pasan los años, 10, 15 años, 20 años, que siguen siendo prisioneros. Siguen con el mismo estilo de vida que vivían desde antes de conocer a Jesucristo. Siguen tomando, siguen fumando, siguen mintiendo, siguen chismeando, siguen siendo agresivos. Siguen con un carácter totalmente inmaduro. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no son discípulos. Amén. También que íbamos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero Dios sabe lo que nosotros necesitamos. Vemos
Vemos aquí que el cristianismo está basado, escuchen ustedes, el cristianismo está basado en los sufrimientos de Jesucristo. Es increíble, pero es ¿cómo pudiera decirlo? Todo lo que nosotros estamos padeciendo, todo lo que nosotros estamos aprendiendo, lo estamos aprendiendo basado en el sufrimiento que Jesucristo padeció. En Lucas capítulo 9, versículo 23, Lucas 9, 23, vamos a ver tres cosas que se requieren para poder ser un verdadero discípulo y seguidor de Jesucristo. Lucas capítulo 9, versículo 23, donde dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 1. Número 2, tome su cruz cada día. Tome su cruz cada día. Y número 3, sígame. 3 cosas importantes para poder entender y poder darnos cuenta de la importancia que tiene lo que Jesucristo quiere hacer en nuestras vidas. Vemos aquí un orden. Y notamos, no sé si ustedes lo notaron, es increíble, pero en último lugar está seguir a Cristo. En último lugar. Después, tome su cruz y después, niéguese. Porque hay muchos cristianos que siguen a Cristo sin negarse a sí mismos. Este orden es importante, porque si tú estás siguiendo a Jesucristo sin negarte a sí mismo, eso significa que tienes que empezar por el primer paso para poder llegar al último paso. Hay cristianos que siguen a Cristo y no quieren tomar la cruz. ¿Qué significa la cruz? Significa que tenemos que pasar por angustias, por tribulaciones, y tenemos una cruz que cargar. Y aquí Cristo define al verdadero discípulo. Un discípulo es una persona cuya consagración, cuya entrega es tan grande que no le importa sufrir. Los discípulos dicen que eran tenidos por dignos de padecer por Jesucristo. Por la forma en que la Biblia habla de esto, hasta parece que se miraban a ver quién tenía más moretones. ¿Tienes más tú que yo o yo? ¿O tú que yo? Es increíble, pero así lo describe la Biblia. Así lo describe. Porque aprendieron estos 3 principios que Jesucristo estableció para poder verdaderamente ser un discípulo de Jesucristo. Y cuando nosotros estamos envueltos en el ambiente del Espíritu Santo de Dios, estamos dentro de la santificación, del servicio a Dios, estamos dispuestos a sufrir las consecuencias que vengan de servir al Señor Jesucristo, porque un discípulo debe de aprender a negarse a sí mismo. Tiene que aprender a negarse a sí mismo.
Y negarse a sí mismo significa decirle a nuestro ego no. A mi arrogancia no. A las tentaciones no. Necesito aprender a destronarme a mí mismo. Porque todo esto de lo que estamos rodeados no puede gobernar en mis planes, no pueden gobernar en mis deseos, en mis propósitos, y al mismo tiempo hacer la voluntad de Jesucristo. Él mismo lo dijo, el mismo Cristo lo dijo, que no iba a hacer su propia voluntad. No voy a hacer mi voluntad sino la tuya. Un sometimiento profundo, un sometimiento impresionante, dejándonos ejemplo para que nosotros pudiéramos seguir sus pisadas. No mi voluntad sino la tuya. No es lo que tú deseas para mi vida. Si Cristo no hubiera aceptado beber su copa, entonces no hubiera habido redención. Por eso dijo él: sea hecha tu voluntad y no la mía. En otra ocasión dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero. ¿Y qué hace Jesús? En cambio, cuando llegó ese momento, Él acepta la crucifixión. Acepta la crucifixión porque veía a un mundo perdido, porque veía a un mundo necesitado, porque veía a todo el mundo completamente perdido, desorientado, sin Dios, sin esperanza, y Él tuvo compasión de este mundo. Por eso dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y eso es lo que hizo Cristo con nosotros. Nos rescató del lodo cenagoso, del lago de miseria, donde nos encontrábamos, metió sus manos y luego nos levantó, afirmó nuestros pies y nos puso sobre la roca, y sobre la roca estamos seguros. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Te damos gracias porque no te negaste a tomar esa copa que estaba frente a ti y que estuviste dispuesto a aceptarla. Escúchenme bien, un discípulo debe cargar una cruz. La cruz es el símbolo de la muerte. Y la cruz representa espiritualmente una decisión deliberada de abandonar nuestros deseos. Por eso dice la Biblia: muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fuimos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Abandonar nuestros propios deseos. Morimos al mundo para vivir para Jesucristo. El discípulo es una persona que es la palabra matetos, discípulo del griego, y significa el que sigue a otra persona. Y el discípulo es el que ha decidido negarse a sí mismo, cargar una cruz y seguir a Cristo. Esto significa ir detrás de Él. Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y el cristianismo. Tienes que tener una definición exacta del cristianismo. El cristianismo es seguir a Jesucristo. Y regresamos al capítulo 18 de Juan y vemos en este pasaje que los seguidores de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos, le habían seguido fielmente durante 3 años ya. 3 años habían estado con él. Pedro hasta le dijo: yo por ti, Señor, hasta la muerte. Es más, aviéntense a ver quién es el primero. Fíjense bien lo que estaba diciendo el apóstol Pedro. Es más, yo nunca te voy a negar. Qué interesante lo que estaba diciendo Pedro, ¿verdad? Pero vemos que esos hombres que Cristo reclutó lo siguieron fielmente hasta este momento. Y en el momento en que lo arrestan, que arrestan al Señor Jesucristo, todos, absolutamente todos, se echaron a correr. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando vieron que Jesucristo no se defendía. Ellos esperaban una reacción diferente. A lo mejor por eso se desesperó Pedro. Dijo: pues si él no se avienta, yo sí. Pero sin embargo, la valentía de Jesús aquí es evidente. Porque Él ya está determinado a ir a la cruz. Ya había una determinación de ir a esa cruz en la cual su pureza y su santidad serían profanadas al soportar la ira de Dios por los pecados del mundo. Esto era algo realmente impresionante. Se acercaron, o más bien dicho, se acercaba el tiempo en que la Biblia le llama el tiempo de la potestad de las tinieblas. El tiempo de la potestad de las tinieblas. De acuerdo a Lucas 22:53. El tiempo de la potestad de las tinieblas. Notemos aquí en este capítulo donde estamos que surge la palabra Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite, donde eran prensadas las aceitunas o los olivos. Es un valle, si ustedes han conocido Jerusalén, bastante grande, con un canal que corre por la parte del medio, que es el valle del Cedrón. Y cuando Jesús comenzó a caminar por sus discípulos para llegar al Getsemaní, se encuentra allí un templo. Y ese lugar donde por muchos años fueron sacrificados aproximadamente 250,000 ovejas en ese lugar, de acuerdo a la historia. Allí en el Cedrón fueron sacrificados, y cuando Cristo atravesó todo ese valle para dirigirse a Getsemaní, yo me imagino que por todos lados los discípulos, Jesús mismo,
estaban viendo las paredes, las piedras, el suelo, todo absolutamente manchado con sangre. Y podemos decir principalmente nuestro Señor Jesucristo. Y en ese momento, imagínense ustedes qué pensamientos pasaban a través de su mente. Y cuando él sabía que al atravesar el valle del Cedrón, jamás se volverían a sacrificar más ovejas. Porque él era el último y perfecto y eterno sacrificio por los pecados del mundo. Por un momento, si nosotros analizamos esta escena, nos damos cuenta que al ver todo esto que estaba sucediendo en su entorno, lo llevaba a la conclusión de que por fin iban a terminar los presentes y los sacrificios, porque él con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. El sacrificio perfecto de Jesucristo evitó que se siguieran ofreciendo más corderos, más presentes en el altar del sacrificio, porque el cordero sacrificado, hecho una sola vez, fue suficiente para poder redimir al mundo del pecado. Llegando a Getsemaní, ahí oró, dice la Biblia, Mateo 26:36. Quiero que ustedes vayan conmigo a esta oración que Jesucristo hace. Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a la aldea que se llama Getsemaní y dice a sus discípulos: sentados aquí hasta que vaya allí y ore. Hasta que vaya ahí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Había comenzado a tomar la copa. Entonces Jesús les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí este vaso, esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Y vino a sus discípulos y los halló, pero fervientes en la oración. ¿Verdad que no? Estaban roncando. Y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Y otra vez se fue por segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos de nuevo, oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Las mismas palabras las volvió a mencionar. Esta es precisamente la copa por la cual Cristo estaba orando. Era la muerte en nuestro lugar. Estaba a punto de experimentar un sufrimiento que él no merecía. No era justo. Él había sido puro, santo, no había pecado en él. Dice Isaías 53:6:
despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. En el huerto de Getsemaní, allí se estaba librando una batalla, una guerra espiritual, y Jesucristo la gana orando 3 veces. Toda la noche. Y estaba ya listo para poder entrar a tomar la copa de aflicción, porque, escuchen ustedes, había una batalla espiritual que él ya la había ganado orando. Ya la había ganado orando. Quiero decirles que nosotros peleamos una batalla espiritual y emocional antes de enfrentarnos a nuestros adversarios. Y quiero decirte, si no ganamos emocionalmente y espiritualmente, esta batalla la vamos a perder. Cristo estaba preparado espiritualmente, emocionalmente, y en el momento de enfrentar esta situación, Él ya había ganado la batalla. Las batallas que nosotros estamos librando y experimentando todos los días, tenemos que aprender a ganarlas, número 1, en la oración, para que emocionalmente y espiritualmente estemos preparados para enfrentarnos. Y ya vamos, como dice la Biblia, hacemos más que vencer. O sea, vencemos anticipadamente. No crean que la Biblia dice, somos ya vencimos, somos más que vencedores. Sí, pero si no has librado esta batalla en tu background, no es cierto que estás listo para la batalla, ni para vencer. Lo siento mucho. ¿Cómo se logra esto? Tenemos que aprender, número 1, a tener dominio propio. Esto se logra en el background. Tenemos que aprender a no alterarnos. ¿Cómo se gana esto? Dígalo, atrás. Emocionalmente, en el background. Sin querer vengarte. ¿Dónde se logra esto? Atrás. Sin querer atacar, sin querer destruir, sin querer hacer daño. No hay victoria. Por eso es que la Biblia nos dice, no os venguéis nosotros mismos. Y el momento en que se enfrenta con ellos, Cristo no se defendió, no se alteró, no se adelantó, porque ya había ganado la victoria. Gloria a Dios. Porque vemos la reacción contraria de alguien que se quedó dormido. ¿Quién era? Pedro. No cabe duda que la intención de Pedro era agredir a Malco y mocharle la cabeza, pero como luego le cabeció, se llevó la oreja. Aquí vemos la reacción contra ella. Cuando usted ve a una persona con estas actitudes, dígale, ve a orar. Y luego vienes. Relájate, tranquilo, cálmate. Primero ve a ganar la batalla espiritual para que vengas en victoria. Gloria a Dios. Gracias Dios. Amén. Para que vengas en victoria.
para que la victoria esté contigo, para que la victoria esté con nosotros. ¿Por qué razón? Porque todos los cristianos somos débiles, estamos desvalidos. Si el Señor no está con nosotros, si el Señor no nos protege, imagínense ustedes cómo vamos a poder pelear las batallas. Aquí vemos precisamente que el apóstol Pedro realmente su intención era agredir, y él pensaba que estaba defendiendo a su Señor. Pero aquí demostró un amor y una valentía basadas en la ignorancia, y Jesús se voltea entonces y le dice, lo corrige, le dice, mete tu espada, la copa que yo tengo que tomar, ¿no la tengo que beber? Sí. Y Cristo reprende el temperamento colérico, impulsivo, agresivo, porque demostraba su incapacidad para padecer por Jesucristo. Gloria a Dios. La copa está relacionada con el sufrimiento. Y por eso el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo requiere capacidad, entendimiento para poder comprenderlo. Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros un sentido de misión. Esto es importante que nosotros lo podamos comprender. Cuando la Biblia dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó con su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. ¿Por qué? Porque todo lo hizo por amor. Él no se defendió, fue como oveja delante de sus trasquiladores. Todo lo hizo por amor. Dice la Biblia que venían armados porque pensaban que había personas ahí con las que tenían que pelear. Venían con la intención, preparados, armados. Y Cristo se adelantó y les dice, ¿a quién buscan? Si me buscan a mí, dejen libres a estos. Juan 18:9. Con esto Jesús quería decir que había que proteger a sus discípulos de ser arrestados, para que no se perdiera ninguno, como dice la Escritura, porque sabía que al ser arrestados, ellos podían ser hasta ejecutados. Y sería más de lo que ellos podían soportar. Vean ustedes, sabía que su medida de fe podía fenecer, así que se aseguró que esto no sucediera con ellos. Por eso es que todos los cristianos somos débiles, estamos desvalidos. Si el Señor no nos protegiera, por eso vemos aquí la evidencia de que Él nunca nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos llevar, sino que juntamente con la tribulación nos da la salida para que podamos aguantar. Dice 1 Corintios 10:3, los cristianos poseemos seguridad eterna, no en nuestras propias fuerzas, sino en la protección del Señor Jesucristo, la cual es constante, segura, todos los días hasta el fin del mundo. Nos protege, nos cuida, nos libra. Es más, Él hasta nos defiende, como lo hizo con sus discípulos. Gloria a Dios. Y esto es algo asombroso. Y vemos que Cristo no opone la mayor resistencia delante de sus enemigos, y no tuvo ningún impulso ni siquiera de esconderse ni de huir, porque el Salvador del mundo se rindió sin oponer resistencia, y actuó mansamente y se entregó como un cordero a sus verdugos.
Porque nuestro Salvador ya había ganado la batalla en el Getsemaní. La verdadera pelea no era contra ellos, porque dice la Biblia que las armas de nuestra milicia no son carnales, Pedro, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Escúchame bien en esta mañana. Cristo protegió a sus discípulos, reparó el daño de Pedro. No quiso darles una carga más de la que ellos no podían llevar. Pero sin embargo, vemos que no solamente esto, sino que reprende la actitud agresiva de Pedro. Y le dice: Pedro, tienes que entender que la finalidad de mi muerte es para padecer, porque esta copa está relacionada con la redención del mundo. Tienes que entenderlo. Y cuando nosotros nos adelantamos a Dios, nos equivocamos. Por eso es que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos un sentido, escúcheme usted, de misión. Entender para qué fuimos llamados. Entender que Cristo nos llamó para que fuéramos sus discípulos, sus seguidores, sus verdaderos seguidores, y que nos convirtiéramos en la luz de este mundo, que es precisamente a lo que la Biblia nos ha llamado. Por eso es que ahora somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos como Él es, porque le veremos como Él es. La esperanza que tenemos es algo grande que Cristo vino a ganar con su sangre preciosa en esta noche. Que podamos decir al final de nuestra carrera: valió la pena servir a Jesucristo. Y no me arrepiento de haberlo servido por 30, 40, 50, 20, 10 años. No me arrepiento. Valió la pena servirle a Él. Démosle gracias a Dios en esta noche. Bendito sea su nombre.